milagros y prodigios en medio de ti. Cantar, cantar. Cantar a Jehová y exaltar su nombre. Salmead a Jehová, todos sus escogidos. Salmead, salmead, salmead a Jehová, todos sus escogidos. En el día de hoy con la lectura. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por amarnos, por tenernos en gloria y por tenernos en esta pauta, en esta paz de poder estar delante de ti, poder orar, poder aprender, poder leer, poder conocer tu presencia, tu palabra, tu amor y tu justicia. Ayúdanos, Señor, a no divagar en nuestro corazón, sino a aprender de ti, que tú eres manso y humilde corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Te agradecemos, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación como tú la conoces, y guíanos en esta plenitud de vida que tú nos quieres dar. Te agradecemos, Padre, por el amor que nos tienes, por la fidelidad que nos tienes, por el amor que nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, amén. Amén. Vamos a ir avanzando acá, Marcos. Voy a leer otra vez Marcos, para que veamos un poco de eso, para refrescar y para ver si tocamos otro punto de esto, que es, como digo, es bastante importante lo que habla acá. Entonces dice en Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones porque hablaban porque habla así, blasfemias dice. ¿Cómo puede perdonar pecados? Pecados si solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Y conociendo algunos luego Jesús, que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver este pedacito del 3. Dice: vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces prácticamente, como hemos visto, las personas pueden ser instrumentos que nos pueden ayudar a salir de esa parálisis y llevarnos a Jesús, ¿no? Pero hay algo bien importante acá del paralítico, como comentamos, de que Jesús no puede ser paralítico del alma, que no se puede mover, y ya cuando está en Cristo Dios le enseña. Y hay por lo menos, y creo que les voy a buscar las citas que ahí las tenía. Por ejemplo, como vimos ayer creo que en Efesios, vamos a ver lo de Efesios. O sea, el navegador, era Efesios 6, no, 8. Cuando habla, entonces ese 4 regularmente es figura de lo que es de lo que es equilibrio. Entonces dice acá lo que vemos en el 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces nosotros para que nos lleven a Jesús necesitamos de estas 4 cosas, para que nos carguen y nos lleven hacia Cristo, como la figura de los 4 que tienen fe. Pero también, si vemos en la Biblia, por lo menos hay 4 cosas que uno puede ser lleno del amor. Y esas 4 cosas son una manera de que nos lleven a dejar la parálisis. De que esas 4 cosas, si uno las hace, va uno a dejar de ser como que un paralítico en el sentido espiritual, y uno pueda amar. Las 4 cosas, según yo las conozco, que uno puede ser lleno de amor, es
Una es ¿cómo se llama? El conocimiento del nombre de Dios. Cuando uno conoce su nombre, es lleno de amor. Eso también lo dice la Biblia. Como digo, le voy a pasar las citas que ahí no las tengo en la mano ahorita. El segundo es la oración. La Biblia dice que cuando uno ora se llena de amor. El tercero es el mandamiento. Cuando uno cumple su mandamiento, dice: el que me ama cumple mis mandamientos. O sea, si uno ama, significa que está en el amor, porque sus palabras es amor. Entonces uno vive en amor y es lleno de amor. Y el cuarto es ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces uno es lleno con el Espíritu Santo, es llenado uno de amor, porque el Espíritu Santo es amor. Entonces si uno vive esas cuatro, por así decirlo, va a buscar ser lleno del amor, y esas cuatro cosas lo va a llevar a uno a presentarse delante de Cristo, y que Cristo le quite a uno la parálisis. Por eso es importante ver esta pauta de estos cuatro que trae, que llevan a ese paralítico, para que el paralítico ya pueda caminar, su vida espiritual pueda ser movida y no se quede ahí parado. Entonces es bien importante esto del paralítico. O sea, como digo, prácticamente esta enseñanza nos habla cómo somos nosotros, cómo es que la misericordia de Dios, el amor de Dios, todos nos trajo a Él para salir de una parálisis espiritual, y que uno cambie y pueda conocer el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Entonces, ya dicho esto, vamos a avanzar al siguiente, que es el llamamiento de Leví. Vamos a ver acá. El llamamiento de Leví dice el siguiente: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los publicanos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ya se tiene alguna duda, pregunta o comentario, aportación de esto? Es de llamamiento a Leví. Bueno, yo no, gracias. Entonces, si nos damos cuenta aquí, dice que pues él, media vez venían a él y les enseñaba. O sea, él prácticamente no se negaba, y lo que hacían es que tenían necesidad de él de una diferente manera de vida. Entonces salían y les enseñaba a Jesús, ¿no? Entonces, si uno viene y habla con Dios, se acerca a Dios, como en este caso, lo que va a hacer Dios es enseñarle a uno. Como digo, puede ser sonar algo básico, pero es algo bien puntual con Dios. Si media vez uno se acerca, Él le va a enseñar. Él no se niega. Inclusive, bueno, ahorita no sé en qué parte Marcos está, pero cuando uno ve la parábola del sembrador, uno ve que él dispara la palabra del sembrador, y todos como que se quedan así: ¡ala, qué bonita la parábola, qué linda! Y se van. Pero los discípulos de Dios se acercan y le dicen: explícanos la parábola. Y Jesús le dijo: para ustedes es este misterio. A ustedes les voy a enseñar qué significa. Pero no fue que ellos fueran súper importantes, sino que ellos fueron los que se acercaron y preguntaron. Entonces, si uno tiene dudas, si uno se acerca y le pregunta a Dios, Él le va a responder, porque la revelación, la enseñanza y todo va a ser para quienes que le pregunten. Prácticamente para sus discípulos. Los discípulos no son aquellos que se acercan a preguntar. Es una de las cualidades de un discípulo. Entonces, aquí entendamos que es esto con Dios, ¿va? Media vez Él está y uno se acerca, Él le va a enseñar a uno por pura compasión, porque sabe que a veces somos ovejas, como ovejas sin pastor, dice la Biblia, ¿va? Entonces es algo que Dios siempre va a tener en cuenta hacia nosotros. Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces él no titubeó, si se dan cuenta, Dios le pidió que le siguiera.
Y les digo, bueno, también habría que ver qué tanto fue que vio Leví, ¿va? Para ¿cómo se llama? Para él decir, bueno, yo voy en pos de este señor, ¿va? Está viendo que hace milagros, hace maravillas, enseña la palabra, tiene vida, y cuantas cosas que uno no conoce de la vida de Jesús en esos tiempos, porque la Biblia dice que si se escribieran todos los hechos que Jesús hizo, tal vez ni cabrían en los libros, no cabrían los libros en esta tierra, dice, creo que Juan. Entonces no sé qué tanto vio, y él dijo, bueno, yo voy en pos del Nazareno, en pos de Jesús, lo voy a seguir. Entonces esto es algo que uno, como le dijera, que eso le puede pasar a uno, no literal en el sentido de que uno puede estar en los tributos del banco, sino que uno puede estar trabajando, uno puede estar haciendo cualquier cosa, y yo le voy a decir, mira, seguime. Y la idea de Dios es que uno no titubee, sino que uno lo siga a él. Porque aquí lo llaman para qué, para ser discípulo. Lo mismo que pasó cuando vimos el Marcos capítulo 1, cuando llama a los 4 pescadores, a Pedro, a Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Los llama y ellos dejan igual su trabajo, que eran pescadores, y comienzan a seguir a Jesús porque quieren ser discípulos de Jesús. Y entendamos, como habíamos hablado, que ser discípulo de alguien en ese tiempo era ser como él. Y que también entendamos de que antes los discípulos buscaban a los maestros, pero en este caso el maestro buscó a los discípulos. Entonces Jesús cuando llama a alguien le da la pauta de decir, mira, tú puedes ser como yo. Que no importa nada, no importa estatus social, color, idioma, nada. A él lo único que le interesa es que le sigan, que le hagan caso, que le sean obedientes. Entonces por eso vino Leví y sí fue en pos de él, y pues vemos que aquí fue escrito el llamamiento de Leví para dejarnos una enseñanza a nosotros. El 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viniéndole comer en los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Creo que este es uno de los versículos que la gente a veces no le hemos aprendido a usar. Porque es cierto, como le digo, aquí cuando hay un llamamiento, o sea, cuando uno recibe a Jesús prácticamente, como se ve aquí hay como que una fiesta, o como una cena con Jesús. Como dice la Biblia, tocaré la puerta y el que me abre cenaré con él y él conmigo. Entonces prácticamente está cumpliendo esto, y hay invitados, y entre todo hay, como dice la Biblia, hay pecadores y publicanos, pero también hay como que fariseos, escribas, hay dos grupos, uno del lado de las tinieblas, el que queremos ver así, ¿no? Pero que quieren, y otros del lado de la aparente luz, ¿me entienden? Porque conocían la Torah, pero no se comportaban adecuadamente. Entonces se juntaron los dos grupos, y pues quiera que no, como dice por ahí, va Jesús, en lugar de hablar con los doctos, habla con aquellos que tienen necesidad, porque él es un médico. Pero le digo que a veces como las personas malinterpretan esto, porque lo usan de excusa para irse a meter a lugares inadecuados. Dice, no, es que Jesús habló con los pecadores, sí, pero porque él era médico. Aquí específicamente dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces las personas a veces se autonombran médicos, pues. Entonces si Dios no nos envía a ciertos lugares, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y no es aquí de andar conviviendo con personas que no hacen las cosas, sino que si por eso, como digo, a veces las personas buscan eso, pues, o sea, dicen, no, es que Jesús estuvo con los pecadores, y andan con los amigos molestando, pues, y andan con las personas del mundo, y dicen, no, para que se conviertan, ¿no? Pero realmente no es así, no lo están haciendo de esa manera, sino que lo hacen para excusarse con la misma palabra. O sea, Dios sí quiere que esas personas se conviertan, pero tenemos que llegar a ser médicos. Entonces no como alguien, pues, de que tal vez ya aprende a poner una inyección, aprende a dar un Panadol y ya se cree médico y ya quiere hacer y deshacer, ¿no? Entonces Dios nos va a indicar los tiempos para ver cuándo hacer las cosas, cuándo no, y saber de que hay una necesidad de que hay enfermos, prácticamente, como que dice, publicanos y pecadores. Y media vez nosotros reconocemos esa identidad que nosotros tenemos, es más fácil ir a un médico. Lo que habíamos hablado de que cuando uno le duele la cabeza o el pie o algo por el estilo, uno lo que va es
a un médico del cuerpo, pero a un médico del alma, a un médico del espíritu, con quien va uno. Entonces la respuesta es este versículo: Jesús es el médico. Uno tiene una dolencia, una amargura, un dolor, una tristeza, que sea un menosprecio, odio, todo eso, uno puede acercarse al doctor Jesucristo y Él les va a recetar vida eterna, que es conocimiento de Él, y Él nos va a consolar, amar y todo, con tal de que nuestra alma esté sana. Pero como le digo, siempre va a haber estos conflictos, y esto va en las iglesias, pues me entienden, va a haber personas elegidas como Leví, pero cuando se elija a Leví, vamos de cuenta que Leví es un pastor, ¿va? En la congregación de Leví va a estar Jesús, pero también va a haber publicanos y pecadores, y también va a haber escribas y fariseos. Y tal vez esos escribas y fariseos son los que conocen y saben la Biblia, ¿ves? Pero no están moviéndose conforme a Dios. Y hay otras personas que tal vez son publicanos y pecadores, pero tienen el deseo de conocer a Jesús. Por eso en unos pasajes habla diciendo que las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. Y es por eso, porque ellos tienen la necesidad. Los escribas y los fariseos no, porque ellos no piensan que no tienen pecado, piensan que no tienen que ser sanados, piensan muchas cosas, piensan que están bien, y por eso es de que no avanzan, no conoce más de Dios. Entonces si uno tiene ese entendimiento, como tiene un fariseo o un publicano, o como una prostituta, va a entender uno, lo va a llevar a uno a catapultarse al primer lugar, por así decirlo, en el sentido de buscar a Dios, ¿no? Porque a veces uno no piensa que uno no se prostituye, y realmente toda la tierra está prostituida, porque inclusive lo dice el libro de, no me recuerdo que fue el libro de, no sé si es Ezequiel o Isaías. Entonces uno se prostituye, que es prácticamente prostituirse significa darse a los ídolos. Entonces, y algunas otras cosas que la Biblia dice, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que en la congregación hay de todo. Hay publicanos, hay pecadores, y hay escribas y fariseos que van a estar criticados, y uno tiene que identificarla. Él es un escriba, un fariseo, pues el Señor viene, ¿qué hacer con él, no? ¿Me entiendes? Pero el que nos va a venir a defender va a ser Jesús. Ya, ellos tienen necesidad, porque Él venido a llamar a justos y no a pecadores al arrepentimiento. Entonces si uno, y eso es lo bonito del llamado a Leví, porque ¿cómo es que dejan amarrado aquí el llamamiento de Leví al llamamiento a los pecadores? Entonces aquí hablan de llamado a Leví. Entonces uno va a aceptar el llamado cuando uno reconozca quién es. En este caso dice que el pastor llamó a Leví, le dijo: levántate y sígueme, y fue claro con Leví, ¿va? Tal vez inclusive le pudo haber dicho el nombre, ¿va? Levántate y sígueme, Leví, ¿va? Entonces Dios hace un llamado también a nosotros para que entremos en arrepentimiento, ya, porque Él viene a llamar a pecadores. Entonces cuando uno conoce su condición de pecador, puede aceptar el llamado de Dios de estar con Él, porque Él vino a llamar a pecadores y no justos. Entonces llama para que nos acerque. Entonces cuando uno reconoce que uno tiene pecado, es bueno en el sentido de que nos está llamando. Y a veces uno dice: no, es que cómo Dios me puede aceptar si le he fallado, si esta cosa. Él no viene a llamar a justos, Él viene a llamar a pecadores. La idea de Dios es que entremos en un arrepentimiento y que le conozcamos. Entonces constantemente nos está llamando, que quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere ser nuestro médico, Él quiere ser nuestro restaurador, nuestro libertador, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra guianza. Y ya con eso vamos a poder nosotros pues conocerle más, y Él nos puede llevar a ser médicos, como les digo siempre, el alma o el espíritu, para que otras personas puedan conocer de Él. Y es algo muy bonito, como les digo, por las experiencias que se viven, y siempre Dios va a estar ahí al pendiente para que nosotros conozcamos la verdad de las cosas. Entonces aceptemos el llamado de Dios que nos quiere dar. Lo único que tenemos que ir a orar para ver cómo es, porque como digo, ya vimos dos llamamientos: el llamamiento de los 4 pescadores, y ahorita estamos viendo el llamamiento de Leví, y aquí estamos viendo el llamamiento de los pecadores. Entonces cada uno tiene su faceta, inclusive eso puede vivirlo, uno puede identificarse. Bueno, Dios me está llamando como está llamando a Leví, Dios me está llamando como está llamando a Pedro, a Simón, Andrés, Jacobo y Juan.
Y más adelante vamos a ver que hay otros llamados que él hace y uno puede identificarse y Dios le puede enseñar a uno cómo es que lo está llamando. ¿Entiendes? Porque como le digo, él está llamando constantemente y uno de los primeros llamados es al pecador para que se arrepiente y sea justo. Entonces esa es la ventaja con Dios, y cada vez que uno puede ir a orar, ya uno pues está aceptando un llamamiento. Soy pecador, tengo que ir a orar para que me perdonen mis pecados. Y ir todos los días aceptar el llamamiento. Aceptar el llamamiento, aceptar el llamamiento, aceptar el llamamiento. No sé si alguien tiene una duda aquí de esto. ¿No? José, ¿todo bien? ¿Todo bien? Diré, bueno. No, gracias. Ok, entonces vamos a ver. Aquí a ver si encuentro algo más acá. Hace muchos publicanos pecadores están también a la mesa juntamente con nosotros. Bueno, entonces si se encuentra acá, dice también, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces, como les digo, uno puede hacer eso, pues en este caso, por ejemplo, alguien que no conoce uno puede invitarlo a comer y hablar con él. Entonces puede haber gente que lo puede criticar a uno, y qué hace esta persona, qué hace esta persona hablando con él, qué hace esta persona hablando con tal cosa, si él de cómo es, de malo, etcétera, ¿no? Pero si uno sabe bien a qué lo mandó Dios, va a saber que, o sea, no tiene por qué estar oyendo las voces de ellos y darse cuenta que entra en este grupo. Él es de plano, es escriba fariseo. Ya, porque aquí, no había visto el grupo de los discípulos. Entonces tenemos publicanos, pecadores, discípulos, fariseos, escribas y a Jesús en la congregación. Y a un Leví, a uno que es llamado. Pero como les digo, aquí está, ¿qué es esto que él come con publicanos y pecadores? Entonces hay muchas personas, como les he comentado, de que tienen eso. Ellos se enfocan en decir, no, es que Dios quiere ir con los que son enfermos. Inclusive por eso las personas a veces inclusive se visten así como con ropas raras de raperos o reggaetoneros, y dicen, no, es que Dios nos mandó a llamar a pecadores, y de que como se llama, Dios nos mandó a hacernos como ellos, ¿no? Pero solo lo único que están haciendo es trastornando la Biblia, agarrándola a su modo, porque solo están yendo el grupo de los reggaetoneros y todos los demás que entonces Dios sí nos da la pauta, pero también Él necesita que seamos médicos, por así decirlo, para que podamos poder estar con ellos, no como convivencia, sino como de doctor a paciente, ¿me entiendes? Porque ellos lo necesitan. Entonces por eso es el que Dios hace el llamado para que uno sea médico. Vamos a avanzar aquí a la pregunta sobre el ayuno. Voy a quitar esto aquí y vamos a otro lado. Okay. La pregunta sobre el ayuno dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayudarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Algún comentario aquí o esto? ¿O preguntas sobre este tema? Si vemos aquí, dice lo siguiente. Esto es bien importante porque habla del ayuno. Bueno, cada quien tiene un concepto del ayuno, pero la pregunta es qué concepto maneja Dios del ayuno, porque aquí, como les digo, ellos se mantenían bastante, o sea, me imagino que ayunaban bastante, porque incluso lo dice, ¿no? Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos y los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, ¿no? O sea, porque la pregunta es, mira, pero si esto es algo que es verdadero, algo que es recto, ¿por qué no lo practican?
Ya, y aquí bueno, ya Jesús les explica que realmente como una pauta nos da, o sea, nos da una enseñanza Dios aquí de cuándo es que debemos ayunar. ¿Me entienden? Porque ellos lo estaban haciendo, pero él dice, bueno, ¿por qué no están ayunando los tuyos? Pues, ¿por qué no los mandas a ayunar? ¿Verdad? ¿Cuál es tu doctrina que no los mandas a hacerlo? Entonces aquí ya les da a Jesús la pauta diciendo, los que están de bodas, ayunar. O sea, ¿acaso no pueden los de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entonces nos da una pauta de lo que es el gozo o el regocijo, la salvación, exacto, con referencia al ayuno. Cuando uno se va a revisar cada vez que hay un ayuno en la Biblia, siempre demuestra que es cilicio y ceniza, siempre hay una tristeza, algo que lleva a la persona inclusive a ayunar, ¿no? Por eso de la referencia aquí lo que Jesús dice, mientras el esposo está con ellos, mientras están en las bodas, entre tanto que tengan consigo al esposo no pueden ayunar. Entonces aquí Jesús está diciendo que él es el esposo, ya, y que como se mantiene el estar con él es como estar en bodas, con una alegría, y que por eso no podían ayunar. Pero entre tanto que ellos tengan consigo al esposo, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Dice, después de Jesucristo, ya cuando ya no estaban con él, ya ayunaban. Por eso que vemos a Pedro cuando está en la azotea, creo que en el capítulo 6 dice, creo que tenía hambre, decía, él posiblemente estaba ayunando, y le comienzan a explicar cosas. Pero ellos ayunaron. El apóstol Pablo también dice, ir en ayunos, en vigilias, en el desierto, atentos a los ladrones, etcétera. Habla Pablo. O sea que sí tenemos la pauta de ayunar, pero Dios nos va a indicar el tiempo de cuándo queremos pero cuándo debemos ayunar. Y esto pasa realmente a mí. Me ha pasado a veces yo quisiera ayunar y el Señor me dice, mira, no lo hagas. Ahorita come. Y hay momentos que yo quiero pegarme una mi comida o algo así. Me dice el Señor, mira, ahorita es tiempo de ayunar. Y uno ahí le va a ir dando. Entonces Dios marca los tiempos de los ayunos. O sea, no porque alguien ayune mucho está haciendo lo correcto, por así decirlo, sino que lo correcto es cuando Dios le indique a uno el tiempo en el cual se debe ayunar. Y este pasaje nos lo indica claramente. Nos está diciendo aquí que Él conoce tiempos para ayunar, hay momentos para ayunar, y que hay momentos que nos va a decir, miren, ayunen. Hay momentos que decir, mira, no ayunen, ahorita tienen que estar enfocados en tal situación. Y que eran, como digo, son doctrinas que Jesús maneja, doctrinas, entendamos que es forma de vida, que Jesucristo conoce, que uno cuando va leyendo los evangelios uno va aprendiendo de la doctrina de Jesús, de lo que él hacía, de lo que él no hacía, porque lo hacía, de que realmente no era que Jesús solo hacía las cosas porque sí, sino que él dejó muchas enseñanzas acerca de la vida, de cómo vivir el evangelio en los evangelios, que por lo tanto ya en los apóstoles se replica de ciertas maneras, pero aquí, como digo, es algo bien importante como lo es el ayuno. El ayuno es bien importante, pero así como otras cosas, bueno, si a veces la oración y la lectura de las personas no lo practican y es algo de uso diario, a veces el ayuno es menos practicado todavía, ¿me entiendes? Porque ya hay muchos conflictos. La lectura viene alguien medio lee unos 10 minutos, 5 minutos y ya oré, ya leí. E igual con la oración, se levanta, dobla sus rodillas y ora. Igual al acostarse, me recuerdo que tengo que orar y ora. Señor, gracias por mi día, ahí a dormir. Pero el ayuno es bien diferente porque no es algo que aparentemente uno haga diario, sino que es algo que inclusive a veces en iglesias hay ayunos congregacionales, etcétera. Pero no es el hecho de ayunar porque el ministro me está diciendo que ayune, sino que tengo que ayunar porque es el hecho de yo conocer lo que es el ayuno y hacia dónde me va a llevar. ¿Me entiendes? Porque era una doctrina muy practicada, como aparece aquí con Juan y los fariseos. O sea, que Juan lo había dicho, porque Juan dice que era el mayor de los que han estado en la tierra, y que él lo enseñó y que lo hicieran, inclusive que los fariseos lo hicieran, porque la Biblia dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, que uno puede aprender de un fariseo. Entonces los fariseos enseñaban y tenían mucha doctrina que era verdadera, pero no la practicaban. Por eso dicen que no sé qué pasaje dice, y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces uno puede aprender, uno puede decir, alguien, este es fariseo, pues, pero voy a escuchar a ver qué dice, porque de plano es verdadero lo que está diciendo, aunque no lo practica.
Entonces es una doctrina que es muy fuerte prácticamente, los ayunos es una doctrina muy fuerte, que uno tiene que aprender a vivirla, ¿entiendes? Aprender a vivir en eso. Y en este caso Jesús nos dice que hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para no estar ayunando. También eso se ve en el caso de Saúl. Cuando uno ve en la Biblia, Saúl dice, no vamos a comer hasta que no encontremos a tal persona. Y dice que, bueno, creo que vamos a leerlo para que tengamos un poquito de contexto de eso, para que veamos acerca del ayuno. Vamos a ver. O sea, si está bien. Sí, está. Vamos a ver aquí, Miel, es que no me recuerdo, es que es Jonatán. Ese libro tiene que ser Samuel 5, versículo de Miel. Aquí está. El 27, 14:27. 14:27. Ahí está, creo que es este. 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y prácticamente los puso a ayunar. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondiendo Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuanto más si el pueblo hubiere comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Alón, pero el pueblo estaba muy cansado. Entonces, si se dan cuenta acá, prácticamente este pasaje nos enseña a nosotros de que hay momentos donde no tenemos que ayunar, que uno puede decir, no, declaramos ayuno, declaramos tal cosa, y no es tiempo de eso. Es tiempo de comer, fortalecerse y ir a la carga. Pero como le digo, hay momentos, o sea, como a veces las personas dicen ayunar, y es cierto, hay que ayunar, pero también Dios nos va a decir cuándo debemos ayunar y cuándo no. Y por eso es de que Él da esta explicación, ¿no? Entonces Dios nos puede decir, mira, tienes que ayunar, pero yo te voy a explicar cómo. Y aquí es donde viene el siguiente pasaje, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces aquí da la enseñanza de cuándo ayunar prácticamente. O bueno, lo que yo más o menos he entendido de esto es de que la idea de una de las ideas que Dios tiene acerca del ayuno es de que uno cambie de odre. Ya, porque aquí dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de viejo y se hace peor la rotura. Es decir, no puedo agarrar yo alguna naturaleza anterior a una naturaleza nueva. Y aquí también dice, nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es la unción de Dios, el Espíritu de Dios, es vino nuevo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, es decir, nos rompe a nosotros, o sea, no tenemos la capacidad de recibir esa nueva unción. Y el vino se derrama y los odres se pierden, es decir, el cuerpo del hombre o la capacidad de la persona se rompe por la unción que rompe sobre la misma persona. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces lo que yo he entendido de esto es de que cuando uno ayuna, lo que hace es cambiar de odre. Pasa de un odre viejo a un odre nuevo,
Y en esa transición ya puede Dios derramar vino nuevo. Entonces lo que hace, una de las cosas que hace el ayuno es cambiar nuestra naturaleza espiritual para poder recibir la presencia de Dios. Por eso que vemos que Jesús ayuna 40 días en el desierto para que le fuera otorgada una dimensión de Dios. O a Moisés cuando le dan la ley, o a Daniel cuando ayuna y le dan la revelación. Entonces eso es, para lo que yo he entendido del ayuno es eso. Una de las cosas que hace el ayuno es cambiar de odre. Pero es en el momento que Dios lo va a cambiar de dimensión, o Dios le va a dar una nueva visión a uno, entonces Dios lo puede mandar a uno a ayunar. ¿Por qué? Porque le quiere restaurar, porque le quiere dar una unción nueva, porque le quiere dar un nuevo gozo, porque realmente vino el gozo, un nuevo gozo, una nueva alegría, un nuevo esto, un nuevo de todo. Pero como a veces uno anda con el odre viejo, me tiene con ciertas naturalezas, ciertos pecados, ciertas cosas, entonces Dios no puede echar el vino de Él en nosotros porque nos vamos a quebrar. Por eso es de que pasaba, cuando ustedes ven en el libro de cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y él se moría porque no aguantaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces él era un odre viejo que por andar en pecado no aguantaba la presencia. Entonces Dios nos dice aquí, mire lo que podemos aprender, ¿va? ¿Cómo se llama? Es una doctrina, es decir, una forma de vida, el ayunar, y que inclusive ellos lo hacían constantemente, los fariseos y los discípulos. Segundo punto, podemos ver de que Jesús da una enseñanza acerca de, miren, hay un tiempo cuando hay que ayunar y hay un tiempo cuando no tienen que ayunar. Puede ser que alguien diga, bueno, en este tiempo no vas a ayunar, pero va a haber un tiempo que lo vas a comenzar a hacer. O viceversa, a otro le puede decir, mira, ahorita necesito que ayunes, pero ahora viene un tiempo de que no vas a tener que estar ayunando. Porque el ayuno es algo bien impresionante, en muchas dimensiones. El ayuno sirve para un montón de cosas que como ahorita no me voy a meter como que a gran detalle a explicar todo lo que es el ayuno, o lo que yo conozco, pues, porque hay mucho más de eso, de lo que respecta al ayuno. Dice, entre tanto que tengo consigo al esposo pueden. Entonces aquí habla, como le comentaba, de lo que hemos hablado un poquito, de que Jesús representa al esposo y los discípulos representan al amigo del esposo, no a la novia, no con la que se va a casar, no a la esposa, sino que los discípulos representan amigos del esposo. Eso queda a entender de que no es lo mismo los ministros del evangelio a la novia del Señor Jesucristo, la esposa del Señor Jesucristo, no es lo mismo. Entonces aquí se deja ver, como digo, no tampoco voy a entrar en detalle de eso ahorita, ahí lo vamos a ir viendo conforme vamos leyendo otras cosas, pero lo dejo en la pauta. ¿Qué otra cosa más nos dice? Que el ayuno es una manera de cambiar de vestimenta espiritual y también de cambiar de odre, de que Dios nos dé una nueva naturaleza, porque cuando Dios habla realmente de vestiduras, habla de una naturaleza espiritual. Por eso dice vestidos de Cristo, el revestido de Jesús, colocarse la armadura. Entonces él habla de una naturaleza espiritual, de una forma de vida cuando habla de eso. Entonces lo que nos está diciendo Dios es, mire, no puedo venir yo y solo darles una parte de la naturaleza de Cristo y ponérsela en ese su vestimenta vieja que ustedes tienen, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. Yo lo que necesito es que cambien totalmente su naturaleza. Ya, o tampoco puedo venir de que ustedes vengan y tengan su naturaleza espiritual que es santa y que de repente tengan su retazo ahí puesto de su vieja naturaleza. No podemos hacer eso. Entonces yo lo que necesito es, dice Dios prácticamente acá, es, necesito que ustedes vengan, que toda esa su naturaleza que tienen de mala, ayunen para que vengan a tener una naturaleza buena, una naturaleza santa. Y por el otro lado aquí dice, bueno, ustedes son depósitos que pueden hacer descender espíritus en ustedes, pero necesito que ayunen para que les cambien ese odre, porque ese odre que tienen no va a aguantar. Entonces necesitan ayunar para preparar ese odre, porque va a venir una nueva unción sobre ustedes, una nueva gloria, y necesitan aprender a recibir esa gloria. Entonces necesitan ayunar. Entonces por eso que vemos en la Biblia que siempre a veces que pasa algo, hay un ayuno. ¿Me entiendes? Y no todos los ayunos funcionan así como David, ¿va? Que David ayunó no sé cuánto tiempo con tal de que no mataran a su hijo, porque esperaron que su hijo no muriera, ¿va? Y terminó muriendo, pues. Él ayunó, pero no, o sea, él conocía aparentemente lo que era el ayuno, ¿no? Pero lastimosamente, como no era dirección de Dios que ayunara, no iba a pasar.
Entonces hay cosas en los ayunos que a veces uno no comprende y creo que es bueno que ahorita veamos un poco el ayuno. Como digo, es algo que uno lo tiene que practicar, lo tiene que hacer, pero que necesita un poco, necesita explicación y como que la referencia, porque a veces es algo que uno no hace de manera correcta. Será Isaías 51. No hace de manera correcta, y tampoco significa que uno sea experto, pues, pero va aprendiendo conforme Dios le va enseñando. Y por ejemplo, Isaías 58 claramente dice el título, el verdadero ayuno. Y dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos, otra vez miren lo que dice: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces prácticamente desde acá le están diciendo al Señor: mire, hay un sentido por el cual ustedes tienen que ayunar. O sea, no es solo que vayan y ayunen para buscar su propio gusto, para hacer cosas que no son correctas, sino que ustedes tienen que hacerlo para justicia. Dice: he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces a veces, por eso es que a veces ayunamos y a veces no pasa absolutamente nada, porque lo estamos haciendo bajo nuestro propio propósito. Inclusive uno puede decir: no, yo estoy ayunando por fulanito o sutanito, pero tal vez Dios no quiere eso. Entonces uno siempre tiene que ir con Dios y decirle: mira, Señor, ¿cuál es el motivo por el cual me estás llamando a ayunar? ¿Por qué es que tengo esta situación espiritual? ¿Y qué es lo que quieres acerca de este ayuno? Para uno poder enfocar el ayuno de manera correcta en Cristo Jesús. Y no como diga, para competencia: no, es que ayuno más que aquel, ¿no? En el 5 dice: está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama, ceniza y ceniza, y amanece esto ayuno y día agradable a Jehová. 6. No es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Entonces aquí está diciendo que una de las cosas que hace el ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. Si uno quiere ser libre, uno tiene que ayunar. Aquí lo está diciendo, pues, o sea, es algo que está, pero como les digo, siempre es basado en lo que Dios le diga a uno. Señor, mira, puedo ayunar porque aquí dice tu palabra que nos harás desatar ligaduras de impiedad. Y el Señor dice: mira, dale, ¿va? ¿Entienden? O a veces, como cuando uno comienza, pues solo le da, pues está bien. Ya en el camino también Dios le va diciendo: mira, esto es así, esto es así. Pero esto nos da un entendimiento mayor de por qué ayunar. Porque a veces, bueno, y yo con conversaciones que a veces he tenido con otras personas y todo, y que una vez me sorprendió una situación que una persona me dijo, fue de que otra persona le dijo a esta señorita de que el ayuno era para doblarle el brazo a Dios para que haga lo que uno quiere. Yo me quedé así como así, que ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es que uno va a obligar a Dios aparentemente a ayunar y que le haga algo? O sea, tan torcido tenemos ese conocimiento del ayuno. Ya, otra persona me decía de que una persona le había dicho que el ayuno servía para pedirle algo a Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos inclusive cuando a veces comenzamos en la iglesia, tal vez no nos explican esto, y uno lo va aprendiendo, como en mi caso. Me decía: mira, tenemos que ayunar, ¿va? ¿Y qué es eso? Solo no comas a tal hora, y va, está bueno, ayuno ahí va como puede, ¿va? Pero cuando vemos en este Isaías 58, específicamente Dios nos está diciendo para qué ayunar. O sea, cuál es el sentido del ayuno, cuál es la motivación de Dios para la cual uno ayune, cuál es la manera de hacerlo y cuál es el enfoque, porque uno ya va más directo, no es así como que no sé qué hacer y cómo se lo voy a experimentar. Y hay otras personas que también me dijeron eso. Me dijo: mira, yo lo que quiero es experimentarlo y que a mí nadie me diga nada. Dice él: está bueno. Le dije: pero ahí está en la Biblia, mejor anda a leer. No, es que lo que para experimentarlo, pero y está bien experimentar, pues no voy en contra de eso, pero si uno lee la Biblia, cuando uno ya lo hace con un mayor entendimiento, porque la Biblia dice que uno tiene que aprender a hacer las cosas con entendimiento. Es cierto, uno lo puede hacer por el Espíritu, pero también con entendimiento, y eso va a ayudar también que el alma se concentre y dice: bueno, esto nos va a dar tal cosa, hagámoslo, porque ya hay un entendimiento, ya hay una promesa. Por eso David le habla a su alma y dice:
bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces el alma entró otra vez en entender y dijo, bueno, sí tengo que bendecir a Dios, ¿va? Él me va a dar tal cosa, me va a dar tal otra, sí, ya me lo dio. Entonces el alma ya reacciona y ya se comienza a meter más en eso. Entonces por eso es importante a veces conocer ciertas cosas. En este caso, que el ayuno sirve para desatar ligaduras. Entonces cuando uno se da cuenta que a veces tiene ataduras, tiene otras cosas, y uno dice, bueno, aquí lo que necesito es ayunar. Porque aquí está dando la pauta, no es el ayuno que yo escogí, que desatar ligaduras de impiedad. Luego es soltar las cargas de opresión. Entonces, ¿cuánta carga espiritual no tenemos nosotros encima? Miren que uno se carga por tantas cosas. Entonces, aquí está diciendo claramente de que una de las cosas que va a hacer el ayuno es no solo desatar la ligadura de impiedad, sino quitar el peso, la carga de opresión que inclusive otras personas hubieran podido poner sobre nosotros. Y estas cargas de opresión no solo son como ligero como cuando aparece en el libro de Éxodo, que les pusieron mucho trabajo, y al hacer mucho trabajo ellos se cargaron mire, el hecho de que cargar a alguien con cosas no significa solo molestarlo, sino que implica de no tener fe en lo que le digan, porque eso dice el libro de Éxodo, dice, y no creyeron a las palabras de Moisés por el mucho trabajo que tenían. Lo otro de las cargas de opresión también significa de que ¿cómo se llama? Que alguien le puede dar una doctrina a uno y él no la quiere hacer, pero le pone esa carga. Entonces a veces pasa eso en la iglesia, nos dicen cosas que tal vez no es el tiempo o momento y nos cargan con doctrinas. Vamos a ver aquí en el versículo, voy a buscar lo que no me recuerdo en ser pesada carga, creo que era cuando habla de los fariseos. Sí, Mateo. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí hablan los fariseos. Dice, así que todo el que diga guardáis, guardadlo. Vamos a ver todo el 23. Miren, dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, vamos a subirle esto, la letra, para que se mire mejor. Ahí estamos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero aquí está diciendo Dios, guarden lo que están diciendo, pónganle atención, ya, y hagan lo que ellos están diciendo. Entonces prácticamente nos está diciendo que hagámosle caso a los hipócritas. ¿Por qué? Porque están diciendo una verdad. El problema es que ellos no lo hacen, pero tienen una verdad, pues. Entonces cuando alguien de repente a veces nos dice, uno, no, es que vos seas fariseo, a veces me digo yo, pues él no sabe lo que está diciendo. No, es que eso es un fariseo, es que eso no sabe lo que está diciendo. Porque inclusive si yo fuese fariseo y si estoy hablando una verdad, tienen que hacerle caso a la verdad, no a mí. Entonces las personas a veces usan mucho esa palabrita, usan el fariseísmo, no, vos sos fariseo, y la otra que usan es, no juzgues para que no seas juzgado. Y en ambas no entienden lo que están diciendo, solo lo dicen porque se quieren excusar, ¿o? O sea, ya es algo común, inclusive entre las personas que no creen en Jesús, le dicen, no juzgues para que no seas juzgado, y le sacan el versículo 1 de la Biblia, ¿o? Porque a mí me ha pasado, me dicen, no, es que vos estás juzgando, que no sé qué, y pues uno ya cuando más o menos comprende lo que es el juicio, la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Entiendes? Entonces lo único que no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de discernimiento para saber qué actitud tomar. Entonces no es lo mismo los niveles de juicio. La Biblia habla mucho de los juicios, que incluso uno fue puesto para juzgar. Pero entendamos que el juicio no es un juicio de condenación. O sea, uno no decir, alguien hizo algo malo, no, que Dios te mate, que Dios te haga esto, no. Sino que dice, bueno, él hizo algo malo, ¿cómo le puedo ayudar? O si alguien hizo algo malo, bueno, ¿cómo podemos orar para que no le vaya mal? O sea, ya el juicio cambia. No es un juicio de condenación, sino que un juicio de restauración, un juicio para ponerlo delante de Dios. O alguien, pues, dice algo malo, bueno, Dios, mira, ayudarlo, pues, corregirlo. Si es tu hijo, corregirlo e indicarle cuál es el camino correcto. No sea que le conteste algo peor, ¿no? Entonces, esas son cosas de los juicios. Y dice aquí, miren, pues dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es decir, que les ponían, como les decía, cosas difíciles de hacer, espirituales, por así decirlo, cosas que tal vez solo los maduros tendrían que hacer, pero ellos no lo hacían. Ellos solo hablaban y hablaban, no decían nada,
y pusieron cargas pesadas. Entonces, esto que vemos acá, del versículo del 6, aquí, cuando habla de las cargas de impiedad, de opresión, significa tanto la que va a un trabajo y le pone cargas, el enemigo que a veces le pone odio, etcétera, tantas cosas por ahí que como digo, vamos aprendiendo eso. Pero también significa que a veces uno va a la iglesia o tal vez va con personas o papás, etcétera, y ellos lo que hacen es imponer enseñanzas pesadas que ellos no la quieren llevar, pero que la pueden imponer a uno. Entonces por eso son cuando a veces lo que hacen las personas es de mandar a alguien a predicar a tal lado, o cómo se llama, o le dicen, mira, levántase temprano, vamos a hacer tal cosa, no sé, son ciertas doctrinas, por así decirlo, que involucran que no las pueden llevar, ya, y que pasa y que genera mucho problema en la iglesia. Poner a servir a alguien a predicar o cuestiones así, a veces prácticamente le están imponiendo una carga pesada que a veces ellos no quieren llevar, y que eso uno tiene que tener mucho cuidado de ver qué doctrinas son las que nos han impuesto a nosotros. Yo no le puedo dar a Dios y decir, mira, Señor, ayúdame a que me quiten doctrinas que me han impuesto, ya, para que yo ya no lleve estas cargas de opresión, porque prácticamente es una carga que le pusieron, ¿me entiendes? Y por eso que yo no estoy muy de acuerdo con los encuentros, porque para mí es una carga pesada, ¿ves? Yo estoy consciente de que eso, o sea, la base espiritual sí está, por así decirlo, pero no es la forma correcta. Porque yo he visto que hay gente que viene, va a vender dulces, va a vender cosas con tal de que la gente se vaya al encuentro. Y allá en Dios va a hacer sus pastelitos, va a hacer todo. Y es cierto, Dios mira el esfuerzo y Dios premia cómo ellos hacen eso. Pero según lo que he visto en la palabra no es correcto. Porque todo el tiempo que se pusieron a hacer los pastelitos se habían puesto a orar. Y en lugar de ir a mandar los encuentros, iban a evangelizar y tal vez evangelizan más personas, ¿no? A esas 21,000 personas que tuvieron que convencer de que le compraran las cosas para ir a pagarle a alguien 200 pesos para que se vaya a un encuentro, porque no le evangelizó en ese momento. Entonces, como digo, ponen cargas pesadas y les dicen, no, mira, es que tenemos que conseguir gente para el encuentro, y las personas se esfuerzan por conseguir el dinero para llevar a esas personas a los encuentros, pues, pero están poniendo cargas tan pesadas sobre estas personas, ¿entiendes? Entonces son cosas que se viven tanto, inclusive en alabanza. Si alguien viene y pone a alguien en alabanza de manera, nomás va comenzando el evangelio, y ya le pusieron una carga pesada. Por eso que hay tanta persona torcida en las alabanzas, ¿no? Porque le están poniendo cargas pesadas y que ellos no la quieren llevar, pues. Entonces ¿qué tantas doctrinas nos han impuesto a nosotros? Que puede ser, como digo, puede ser que no es en su tiempo. O sea, puede ser que alguien es niño y yo venga y pues tal vez yo estoy más grande y llevo esa carga, pues la sé llevar, ¿no? Como me pasaba a mí cuando yo iba al mercado y le decía a mi papá, te ayudo, pero a veces no lo voy a aguantar, mi hijo, me decía yo, porque tenía los pantalones y las cosas. No, hombre, yo puedo, le decía yo. Bueno, dele, pues. Yo andaba ahí con el tunte, hasta lo arrastraba con tal de ayudarle a mi papá. Pero no era un peso de mi etapa, ¿no? De mi vida, no lo iba a poder llevar. Entonces eso pasa, a veces las personas por falta de conocer, incluso a veces ponemos cargas pesadas en las personas. Entonces, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, una carga, no es lo mismo que alguien ore 6 horas a que alguien 1 hora. Si alguien va comenzando el evangelio, no le puede decir, mira, orate 3 horas, ¿no? Pero alguien miro que lleva no sé cuántos años, no le voy a decir, mira, orate 1 hora, su necesidad es diferente. Entonces eso pasa con soltar las cargas de opresión. Hay doctrinas que nos han impuesto a nosotros, que nos fueron pesadas sobre nosotros, y que eso provoca pues que no la podemos sobrellevar. Entonces esas cargas hay que quitar, aparte, como digo, trabajo, familia, inclusive uno se afana. Esas son cargas que uno tiene que aprender a soltar, y nos va a ayudar ayunando. ¿Qué más dice aquí? Y dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Tal vez significa que Dios nos va a dar libertad a causa de todas estas cosas. Y también dice que rompáis todo yugo. Entonces esos yugos, porque como les digo, el yugo significa también, como le dijera, lo que hemos visto, analizado anteriormente sobre los yugos, que el yugo es algo que ¿cómo se llama? Vamos a ver aquí, yugo, que es algo de dos, que por eso dice Jesús, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar, ¿no? Y que estos yugos que están acá, que como les digo, son de dos, no es de uno, no es un yugo como que un peso, sino que, como les digo, este yugo ¿qué dice aquí la Biblia? Yugo, rompáis todo yugo, significa de que a veces lo que sucede es de que un demonio, una entidad espiritual, le pone un yugo en la vida de uno, y uno sigue sobre ese yugo. Es decir, por ejemplo, está el yugo de la fornicación, está el yugo del adulterio, está el yugo de la ira,
está el yugo de la contienda, está el yugo de la pereza. ¿Por qué? Porque como son de dos, hay un buey más maduro y un buey más pequeño. El más maduro guía al más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? En la madurez de la pereza, del adulterio, del engaño, entonces ellos, esas entidades nos ponen un yugo a nosotros. Entonces ellos caminan y nosotros vamos de la mano. Por eso que hay fornicarios, perezosos, adultos, porque ellos tienen un yugo encima de ellos. Entonces esos yugos los dirige. Entonces Dios lo que quiere es que se rompamos ese yugo. Y por eso la Biblia dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Ya? Y hablamos de lo mismo que estamos viendo aquí siempre, de las doctrinas, que son las cargas de opresión. Que el fácil es mi yugo y ligera mi carga, ¿no? Y que rompáis todo yugo, que rompamos esa ligadura que nosotros tenemos con entidades espirituales que no conviene. También puede ser inclusive amistades. Uno puede tener una amistad que lo impida avanzar en el evangelio. También puede tener, por ejemplo, una pareja como la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces hay un yugo desigual, pues no hay algo donde puedan ir en la misma vía. Entonces Dios quiere que se rompan esos yugos. Entonces prácticamente para eso sirve el ayuno, para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dar libertad a los quebrantados y rompamos todo yugo. Y a consecuencia, como lo dice aquí, pues que después nosotros podamos hacerlo con otras personas. O sea, nosotros somos libres, conocemos esa libertad, le podemos dar libertad a otros porque somos libres, y también podemos explicar cómo es. Y como les digo, todo esto implica el ayuno. También dice aquí, no es que partas. Aquí ahí, así dice. Bueno, perdón. Dice, voy a terminar ya con esto. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres entres en albergues de casa. Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, o bueno, como les digo, aquí lo vamos a dejar porque ya son las 11. Esto es parte del ayuno. Como les digo, es algo que les recomiendo que lean todo el Isaías 58. Porque él habla a detalle de Dios. Inclusive lo podemos retomar mañana, primero Dios, si nos da una oportunidad. Podemos ir a retomar esto y lo ver un poquito más a detalle. Porque como digo, es algo bien importante el ayuno, porque nos va a servir para ser libres, para ¿cómo se llama? Quitar todo peso, para que Dios nos dirija, y muchas cosas que habla el ayuno. Y también cuál es el propósito final del ayuno, de lo que Dios nos quiere enseñar acerca del ayuno. Pero tenemos que aprender a leer esto, y que Dios nos vaya enseñando cómo es que tenemos que hacerlo. Y pues consecuencia también hay otros pasajes de la Biblia que hablan del ayuno, pero tal vez este es el que más se destaca en muchas cosas que habla. Entonces dejémoslo ahí. Vamos a, si gustan, oremos. Ahí. Es que no tenía conector acá. Si gustan, oremos para finalizar y pues nos enfocamos ya en primeramente Dios el día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias te damos pues porque tú nos estás hablando, nos estás guiando, nos estás ayudando. Ayúdanos para poder ser obedientes, diligentes y estar atentos a ti. Te entregamos este tiempo, habla a cada uno y dirígelos. Ayúdanos a saber cómo ayunar también y aprender a hacerlo. Y te pedimos que nos ayudes también a aceptar tu llamado y también a dejar de ser paralíticos y poder esforzarnos para orar y acercarnos a ti. Y que tú nos des el amor, la autoridad y la gracia para hacer las cosas como se debe. Y ayúdanos para ser fieles en todo, Señor Jesús. Te agradecemos por todo este amor, por toda esta paz, por toda esta gracia. Y en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Y primero Dios, esperamos en ti poder retomar mañana lo del ayuno, lo que estamos leyendo acerca de la enseñanza que tú estás dando acerca del ayuno, porque dice que prácticamente hay una pregunta sobre el ayuno. Entonces ayúdanos dando la integridad, dando la decencia, la revelación, la gracia, para poder nosotros todos aprender de esto. Y gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces primero Dios, nos vemos mañana. Bueno, hoy en la noche, ¿va? A las 8, y mañana en la mañana a las 10, para seguir con este tema de lo que es el ayuno, o sea, basado en la lectura de Marcos siempre, ¿no? Para nosotros aprender y ser libres, quitar esas cargas que nos han impuesto y muchas cosas más que vamos a ver primero Dios, creo yo, en el día de mañana con esto de Marcos, del ayuno. Vamos a volver a leerlo y luego vamos a tirarnos otra vez donde nos quedamos en Isaías 58. Entonces gracias por estar y primeramente Dios, nos vemos en la noche o mañana. Muy bien. Gracias, Juanjo. Bueno, bendiciones.
alegría, cantar con regocijo al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantar, cantar al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti.